Buenos días. En primer lugar, bueno, pues soy la vocal de la Junta de Gobierno de SEDENE y hoy se va a desarrollar pues, el webinar organizado por el Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple. Agradecer el trabajo de este grupo de estudio y ya para no retrasarnos más vamos a iniciar, bueno, a explicar cuál va a ser la estructura de este webinar. En primer lugar, bueno, pues Beatriz, como coordinadora del grupo de estudio, hará la presentación. A continuación se desarrollará la ponencia y una vez que termine la ponencia abriremos un espacio de debate, de ruegos, de preguntas y donde se harán las preguntas. Yo creo que va a ser organizado de dos maneras. O bien se pueden escribir en el chat, donde nosotros las iremos visualizando y posteriormente las leeremos, o una vez que termine se abre micrófono y bueno, pues cualquier participante puede preguntar directamente pues para bueno, y generar pues preguntas o un debate. Y luego ya para terminar esta estructura veréis que una vez que finalicemos el webinar, durante ese espacio de ruegos y preguntas colgaré un QR que es una encuesta de satisfacción que rogaría que contestéis porque bueno, pues es necesaria para después mandar el certificado de asistencia. Así que sin más dilación, a continuación voy a presentar a Beatriz del Río Muñoz, que es coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis de SEDENE en SEDENE y que trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinar del Grupo de Estudio de EMSEDENE. Es un verdadero placer contar con vuestra presencia en esta sesión inaugural titulada Manejo y recarga de bomba de baclofeno intratecal en los pacientes con esclerosis múltiple, y quería agradeceros sinceramente a cada uno de los asistentes vuestro interés y por haberos conectado en el día de hoy, que sé que es un día complicado, ya previo a las vacaciones, muchos compañeros ya con ellas cogidas y además en plena ola de calor, así que gracias. Recordaros solo que este espacio nace con el objetivo de fomentar el aprendizaje compartido y el desarrollo profesional en torno al manejo especializado en esclerosis múltiple. Queremos expresar también nuestro especial agradecimiento a Miguel Merchán, enfermero de la Unidad de Neuroinmunología y Esclerosis Múltiple Territorial de Gerona, por su generosa dedicación y por compartir con nosotros su valiosa experiencia en un tema tan específico para el cuidado de nuestros pacientes, sobre todo cuando ya el manejo de la espasticidad se nos queda corto en la consulta de enfermería. Esperamos que este encuentro sea muy enriquecedor para todos y, sin dilatar más en el tiempo, damos paso a nuestro compañero. Miguel, cuando quieras. Hola, buenas, gracias Bea por la presentación. Pues nada, pues como siempre, súper encantado de estar con todas vosotras de nuevo, ¿vale? Eh, estas, esta webinar o este vídeo es en relación a unas preguntas que se hicieron en el chat general y salió el tema de las bombas intratecales. Y entonces para empezar ya con este tipo de reuniones, ¿no? Pensamos que posiblemente sería de interés. Es un tema un poquito específico, intentaré hacerlo relativamente rápido, ¿vale? Hay muchas cosas que no puedo poner, estaríamos todo el día hablando de las bombas intratecales y sus características, pero lo interesante es que sepamos para qué sirven, por qué están, porque hay centros que sí que las llevan, hay centros que no tienen, pero bueno, está bien saberlo. Y hay centros que incluso como el nuestro, ¿no? Enfermería se ocupa de la recarga, programación, absolutamente todo, ¿no? Tenemos esa autonomía sobre la bomba y en otros centros, en cambio, tiene que ser un médico el que lo hace, por la razón que sea, aunque estamos súper capacitadas para poder llevarlo al manejo, ¿no? O sea, a manejarlas. Yo tengo un pequeño talk, ¿vale? Y esto me pasa también con los pacientes, que es que siempre que hablamos de cualquier tema, ya sea de la múltiple, de cómo funciona, de brotes, tratamientos, ¿no? Primero tenemos que comprender qué es lo que tratamos y cómo funciona para luego saber qué hay en el mercado o qué ha habido hasta el momento y finalmente entrar en el tema real, ¿no? Entonces, este es el temario que voy a intentar hacer un poquito rápido, intentar que no sea muy monótono. ¿Vale? Que es, básicamente vamos a ver qué es la espasticidad, aunque mucha gente ya la conocéis, pero vamos a entrar un poquito en temas un poquito más fisiológicos. Los tratamientos clásicos que hasta ahora se han llevado o incluso actualmente se llevan algunos, que son orales, la mayoría, por no decir todos. La implantación de la bomba intratecal, hablaremos un poquito de cómo se implanta para que os ubiquéis. Esto es como el Google Maps, ¿no?
de dónde está, cómo funciona, todo en relación a eso. Perdonad que se me ha quedado por ahí el puntero. ¿Vale? Luego sí que hablaremos de la manipulación, la recarga, la programación, que en nuestro caso lo hace todo enfermería, ¿vale? El médico automáticamente lo único que hace es comentarnos o prescribirnos, ¿no? Cuánta dosis quiere aumentar o cuánta dosis quiere el paciente en el inicio o durante la vida de la bomba o del paciente con la bomba. Hablaremos un poquito de los efectos adversos, que son un pelín diferentes a lo que sería el baclofeno oral o el lioresal. Yo siempre hablo de baclofeno, pero estamos hablando siempre del lioresal, ¿vale? Y luego una pequeña diapo que en vez de llamar a conclusiones, pues son las ventajas y desventajas que tiene la bomba intratecal, diferente a lo que sería el baclofeno oral, ¿no? O sea, el lioresal oral. Pues empezamos con el principio, ¿no? ¿Qué es la espasticidad? Si miramos diferentes tipos de bibliografía, veremos que en la gran mayoría de la bibliografía, depende de dónde se busque, encontraremos que el 85% de los casos de pacientes con esclerosis múltiple tendrán sutilmente, parcial, leve, moderado o grave algún tipo de espasticidad, ¿vale? Y la espasticidad se define como eh, un tipo de rigidez muscular o espasmos, ¿vale? Muy potentes, que empiezan habitualmente en grupos musculares grandes, como son las extremidades inferiores, y que posteriormente, a medida que va evolucionando o que la enfermedad va empeorando, puede llegar incluso a afectar extremidades superiores, músculos faciales, músculos respiratorios o incluso parrilla costal, abdominal. Esto dependerá de cada paciente, de cómo evolucione, ¿vale? Pero no pensemos en la espasticidad como algo moderado o grave, sino también puede ser que tengamos una espasticidad, por ejemplo, del gemelo de la pierna derecha que provoca un pie equino o una caída del pie equino muy suave. Y eso también sería una espasticidad que tendríamos que tener en cuenta. Por eso el porcentaje es tan grande, aunque parece que nosotros cuando estamos en consultas no tenemos esa sensación, ¿vale? El mecanismo fundamental digamos, de la espasticidad, de la esclerosis múltiple, es la falta de inhibición de la vía piramidal sobre lo que se llama motoneurona del asta anterior espinal. ¿Esto qué significa? El cerebro tiene una motoneurona que va directamente hasta el bulbo, más o menos a lo que llamamos todo el sistema piramidal, y ahí conecta con la segunda motoneurona, que es la que se encarga de enviar los impulsos a nivel de extremidades inferiores, superiores y otros músculos del cuerpo. Pues en la esclerosis múltiple, por lesiones que pueden estar causando el bloqueo de la primera motoneurona, provoca que la información no llegue a la segunda motoneurona, ¿vale? Que es esta espinal anterior, ¿vale? Que lo que hace realmente es generar como un efecto reflejo continuo que no se inhibe porque no llega información del cerebro. Esto genera que el músculo esté continuamente en contractura o en contracción, lo que va generando esa rigidez muscular. Se ven dos tipos de forma habitualmente, ¿vale? La que nosotros estamos muy, muy, muy acostumbrados a ver, ¿vale? Es del tipo flexora, que simplemente es que los músculos isquiotibiales, que es toda la parte baja de la pierna y toda la parte interna, provocan que el músculo se retraiga, provocando que haya una retracción también de la cadera. Y esto provoca que las rodillas y las piernas y la cadera se flexionen, de manera que hay tendencia a que las piernas y los brazos vayan hacia el centro del pecho, ¿vale? Dificultando la extensión del paciente, que es esa prueba que muchas veces, ¿no?, se hace, que se coge el brazo para intentar estirar y le dices que relaje. Entonces, ver realmente qué nivel de espasticidad hay, ¿no? Y luego también podríamos tener otro tipo de espasticidad que no es tan común en la esclerosis múltiple, pero hay casos que se llama extensora, que es todo lo contrario. Y es que los músculos grandes como el cuádriceps, ¿vale?, y los abductores mantienen una rigidez provocando la extensión de las piernas y extremidades superiores, lo que provoca lo que sería una abducción de las rodillas, haciendo presión contra ellas, y un estiramiento de las piernas que no permiten su flexión hacia adentro. Que esto sí que lo hemos visto en gente que cuando vas a manipular genera así como le generamos un estímulo que lo que provoca es que las piernas se estiren y nos cuesta mucho, poco a poco, irlas doblando, ¿vale? Para que vaya perdiendo esta tensión muscular, ¿vale? Y no solamente hay una u otra, un mismo paciente puede tener la parte superior en flexora, o sea, hacia adentro, y tener la parte inferior en extensora, hacia afuera, ¿vale? Hay diferentes tipos de combinaciones. Hasta aquí
nada que no hayamos visto, comprendamos, pero básicamente para ponernos en, digamos, un poquito en lo que significa la espasticidad en la esclerosis múltiple. Los síntomas, que es lo peor, ¿no? Porque no solamente es el tema de la movilidad, sino por culpa de esa flexión mantenida o esa extensión mantenida, hay un agotamiento de los músculos generando dolor, la dificultad de movilidad por no tener fuerza, por no inhibir esa extensión o esa contracción y podernos mover. Por lo tanto, también podemos tener insomnio, ya sea por el dolor, ya sea por espasmos que son autónomos y pueden llegar a despertar a la persona. Y cómo no, fatiga extrema, porque si no podemos descansar, porque nuestros músculos están descargando mucha energía, automáticamente la fatiga puede aumentar y mucho, ¿vale? Es lo que comentábamos, eso sería una severidad leve, media, pero cuando hablamos de alta severidad, que es cuando entran en juego las bombas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una persona que normalmente está encamada, está, digamos, limitada a una silla especial de ruedas, eléctrica, ¿vale? Tenemos una gran limitación de las actividades de la vida diaria, posibles úlceras por presión, por lo que comentábamos, por la compresión de los diferentes puntos de presión, ¿vale? Y por la dificultad de la movilidad que hacen que el paciente no pueda automoverse o pueda cambiar de postura. Infecciones cutáneas, porque si yo tengo por ejemplo, una flexión en todos los puntos, ¿no? de roce de piel, son zonas de difícil acceso a la hora de hacer higiene, de sudoración grande, vamos, es la casa perfecta para hongos, bacterias y puede generar ese tipo de infecciones cutáneas, lo cual se añade más infección, posible fiebre, empeoramiento de síntomas, aumento de la espasticidad, entre otros síntomas, ¿no? Por lo tanto, también genera una depresión o puede provocar una depresión del paciente, ya que es un cambio realmente muy radical a lo que estaba acostumbrado. Esto también necesita de aparatos o de diferentes sistemas, ¿no? Que son muy, muy caros. Una silla eléctrica para una persona con espasticidad es de las grandes, basculante, quiero decir, son cosas que son muy caras. A veces el sistema de la seguridad social te permite tener al 100% ciertas cosas, pero a veces no y hay que invertir en ello. Y estamos hablando de personas que han dejado de trabajar porque la espasticidad no les permite hacer ese trabajo. Y finalmente, pues lo que hablamos, ¿no? Un desplazamiento social de esta persona por el hecho de no poderse relacionar bien, no solamente porque tenga otras dificultades como el habla, sino la fatiga, la dificultad para moverse, para bajar incluso del piso y diferentes cosas que hacen que el paciente no pueda tener esa interacción social y pierda esas redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo también, como no, y no nos podemos olvidar, la claudicación muchas veces del cuidador o la cuidadora, que es lo que hablábamos. Si no hay cuidadores externos o ayudas de cuidadores porque hay dificultad económica, acostumbra a ser un familiar, la mujer, el esposo, un hermano, una hija. Quiero decir que al final hay una claudicación porque siempre hay un cuidador principal y hay muy poco soporte. Entonces, pensar que, fijaros que con solamente la espasticidad leve, moderada o severa, podemos llegar a este punto, ¿no? De una cantidad de síntomas importantes. Y aquí la importancia de tratarla, ¿no? O de disminuirla para que el paciente, la persona, pueda llevar una vida lo más normal posible. Disculpa un momentito, que tengo la gata. Que tengo la puerta cerrada y la gata me está maullando. Bueno, una vez hemos hablado de la espasticidad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los tratamientos, ¿no? Los tratamientos que hasta ahora, más o menos, se han ido llevando o se intentan moderar antes de llegar a una bomba intratecal, que ya es un sistema mucho más moderno, que llamamos tratamientos clásicos, ¿vale? En los tratamientos clásicos nos vamos a encontrar, y os sonarán muchos, las benzodiazepinas, como el diazepam o el clonazepam. Aquí entramos un poquito ya más a nivel molecular a cómo funciona su farmacodinámica, ¿vale? Que es, por ejemplo, las benzodiazepinas actúan sobre los receptores GABA. GABA A. Los receptores GABA son receptores que al estimularlos generan una relajación del músculo. Es como un inhibidor, bueno, de hecho es el inhibidor que falla de la primera motoneurona a segunda, ¿vale? Y genera que haya esta espasticidad tan grande. Entonces, si los estimulamos estos receptores de neurotransmisores, automáticamente esa espasticidad disminuye. Mientras más los vamos estimulando, más va bajando. Y ahora veréis que hay algunos que estimulan esta parte y hay algunos que no, ¿vale? También tenemos las alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, ¿vale? Que inhiben la liberación de glutamato.
El glutamato no es directamente un compensador de la espasticidad, pero sí que es verdad que es un tóxico del sistema nervioso central. En la ELA, por ejemplo, se ve mucho. La diferencia en la ELA es que el glutamato elimina tantas neuronas o tantas raíces neuronales de la segunda motoneurona que deja flacidez. En el caso de la múltiple, lo que hace es precisamente generar una destrucción o una intoxicación entre la parte cerebral y medular, de manera que esa conexión se pierde y es cuando no se puede inhibir ese estímulo, ¿vale? Que provoca la espasticidad. La toxina botulínica, se ha hablado y se utiliza para muchas cosas. De hecho, en sí es un tóxico, ¿vale? Es del Clostridium botulinum, que lo que hace básicamente es inhibir a nivel local. O sea, yo inserto este veneno, no deja de ser una toxina, es un veneno, que lo que hace es bloquear directamente la placa motora del músculo. Claro, el problema que tenemos es que en grandes cantidades la toxina botulínica es muy nociva y puede dar problemas muy graves. Entonces, si hablamos de una espasticidad leve, podemos pincharla en diferentes grupos musculares, por ejemplo, del gemelo, y hacer que se relaje parte de ese grupo muscular, mejorando la espasticidad. Pero cuando ya tenemos una moderada o severa que afecta a las dos piernas, cuádriceps, que es un músculo muy grande con muchas fibras, o brazos incluso, el inconveniente que tenemos es que hay que hacer una carga tan grande de toxina botulínica que seguramente provocaremos precisamente un botulismo. Entonces, funciona bien para leves, pero no para las que nos interesan, que son las severas, que son las que limitan más al paciente. También se ha hablado mucho de los cannabinoides, como por ejemplo yo he puesto el Sativex, pero hay otro. Últimamente se habla mucho de los CBDs, de las tiendas de CBD. Estos actúan sobre los receptores CB1 y CB2, ¿vale? Que son receptores presinápticos que lo que hacen es enviar el impulso eléctrico digamos, desde la médula hasta automáticamente el músculo. Entonces, si yo inhibo ese impulso, lo que sería espasticidad disminuye. Inconveniente que tiene, no existen fórmulas puras. El Sativex, por ejemplo, es THC con un poquito de CBD, pero no es THC puro. Y cuando se nos vende CBD, no es CBD, es CBD con un poquito de THC. Entonces, si la espasticidad es muy grande, hay que bloquear muchos receptores. Al final estamos aumentando la conjunción de los dos, lo que nos está generando realmente más un efecto a nivel de marihuana pura y dura, que puede generar otro tipo de problemas. Aparte puede generar acostumbramiento, el cuerpo se acostumbra y la dosis hay que aumentarla cada vez más y llega un momento que no es suficiente, ni es tan potente como para bajar. Y en algunos casos se ha utilizado conjuntamente con el lioresal, con el baclofeno, la tizanidina. La tizanidina, todo y que es un antagonista a ácidos adrenérgicos, como los que habíamos comentado antes, como la clonidina, tiene una pequeña diferencia y es que inhibe la liberación, ¿vale?, de neurotransmisores excitantes. O sea, no inhibe la liberación de glutamato, sino inhibe un grupo mucho más grande, ¿vale? De esa manera tiene una eficacia mucho mayor. El inconveniente es el mismo. Tenemos un tope de dosis terapéutica y jamás llegamos a ese tope. Por eso muchas veces también se le añade el lioresal para que entre los dos puedan hacer dos funciones diferentes y bloquear el máximo de estimuladores o de inhibir esos estimuladores para que la espasticidad se controle, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego el clasicazo y el mejor que funciona con la espasticidad en la múltiple, ¿vale? Que es el baclofeno. Generalmente se empieza por el oral, ¿vale? Baclofeno oral. Aquí nos pararemos más porque me interesa que conozcáis el porqué del oral y el porqué del intratecal, ¿no? Y cuándo se añade cuándo se pone uno o cuándo es indicado el otro, ¿no? Pues es un derivado, es un aminoácido, ¿vale? Del GABA B, no del A, como habíamos hablado con el diazepam y el clonazepam, sino del B. El B es mucho más potente. Es el principal neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central, en concreto la conexión, digamos, de la médula, y de esta manera lo que hacemos es bloquear el impulso para hacer que no haya. Claro, en una espasticidad leve, si la dosis es muy alta, podemos llegar a que ese paciente o esa persona tenga tan blanditos los músculos porque no llega ninguna señal, que podemos incluso limitarlo a la hora de hacer transferencias, que necesita un mínimo de espasticidad para mantenerse en pie o poder pivotar sobre su eje central. Entonces, van con mucho cuidado y se va aumentando, ¿vale? ¿Qué limitaciones tiene? Y aquí es donde entrará luego un juego el intratecal. Tiene una escasa, o sea, le cuesta mucho atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, lo estamos dando de forma sistémica a nivel oral, entra a nivel sanguíneo, pero solamente atraviesa un 4 o un 5%
la barrera hematoencefálica, lo que significa que solamente ese 4 o 5% está haciendo un efecto directo en la médula. El resto lo hace de forma sistémica, ¿vale? Y entonces no inhibimos la señal de tal manera. Esto significa que hay que dar unas dosis muy y muy altas a medida que se vuelve más severa la espasticidad. Esto también, claro, a dosis mucho más altas podemos generar muchos efectos adversos a nivel sistémico. Pueden ser, luego lo comentaremos, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, hipotensión, porque no solamente actúa sobre los músculos estriados, también los lisos y también los vasculares. Por lo tanto, hay que ir con un poquito de cuidado. Y claro, podemos llegar a un techo terapéutico que puede ser nocivo, pero insuficiente como para poder poner, digamos, o poder relajar esa musculatura y darle un beneficio al paciente. Ahí normalmente entran con la tiacidina y van haciendo como un reajuste, bajan uno y suben el otro, pero llega un momento que los dos llegan a tal nivel que es imposible superar ese nivel porque si no serían tóxicos, ¿vale? Y el problema que es eso, a medida que el paciente va envejeciendo y la enfermedad va evolucionando, es muy típico en las formas secundarias progresivas y primarias, formas progresivas en general, el problema que tenemos es que tenemos que ir aumentando la dosis y llegamos a ese límite mucho más rápido. Entonces es un tipo de paciente que cuando llega a ese límite ya no existe nada más, ya no se puede hacer nada más, ya no se puede bloquear de ninguna de las maneras. Claro, si yo tengo esa ventaja que puedo poner esa medicación no a nivel sistémico, sino a nivel local directamente en la médula, a nivel intratecal, automáticamente las dosis se reducen. Aunque haya llegado a ese límite intratecal, a nivel de líquido cefalorraquídeo, yo puedo dar dosis mucho más pequeñas. Y aquí es donde entra en juego lo que serían las bombas intratacales, ¿no? O el baclofeno, pero infusionado a través de una bomba intratacal. La bomba intratacal, ¿vale? Es una bomba, es la que habíamos visto al principio en la presentación, no os lo he dicho, es allí donde ponía Syncromed 2, luego la volveremos a ver por aquí, de hecho, la veremos por el lateral izquierdo saliendo de vez en cuando, ¿vale? Es una bomba redonda, como podéis ver aquí en el dibujo, ¿vale? Que está implantada a nivel abdominal. ¿Qué significa? Que está en la zona ventral, dentro de un bolsillo a nivel subcutáneo. Este contiene un cable que le hacen una lazada porque se va a ir moviendo en el tejido graso, por lo tanto, para que no hayan estiros. Aquí no se ve muy bien, pero va alrededor de la cintura hacia atrás, se inserta más o menos a nivel del E4 y L5 como las funciones lumbares, entra dentro de lo que sería la parte suparanoidea, o sea, la membrana suparanoidea, y subiría casi casi entre D4 y D5. ¿Vale? O sea, el final del tubo del catéter llega a ese punto. ¿Qué ventajas tenemos? Aquí ya no tenemos que atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto va directamente al líquido cefalorraquídeo. Su dosis es extremadamente potente en comparación al oral. De hecho, se considera que la diferencia entre el oral y el intratecal es de entre 100 a 200 veces. O sea, si yo puedo llegar a 30 miligramos de lioresal, si yo entrara eso en bomba intratacal, estaríamos entrando 30.000 microgramos. Cuando nos movemos en límites de seguridad entre 50 microgramos a 1000 microgramos. Por encima de esa, podríamos inhibir todo el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, ¿vale? Que el líquido va haciendo su recorrido. Podríamos tener otros tipos de efectos como depresión respiratoria y otros. O sea, imaginaros, hemos bajado la dosis necesaria hasta 200 veces, ¿vale? De esto nos permite ir con dosis muy, muy bajas y generar un efecto mucho mayor a la hora de eliminar la espasticidad. ¿Qué otra cosa buena tiene la bomba? Cuando yo me tomo las pastillas, existen lo que se llaman picos y valles. Cuando yo me la tomo, sube, pero luego al cabo de unas horas baja hasta que me tomo la siguiente y vuelve a subir. Y en ese valle que hace, perdemos eficacia del tratamiento durante el día. Pensar que el Lioresal oral normalmente se toma mañana, mediodía y noche para que no haya muchos valles y picos, pero siempre hay una fluctuación. En cambio, la bomba se programa de forma continua, continuamente, como una bomba externa que tenemos nosotros, a una velocidad que nosotros hemos programado, va dejando ir esa medicación, lo que significa que en vez de hacer picos y valles, mantiene una linealidad continua. Y esto es lo bueno. Si mantiene una linealidad, el efecto digamos, del baclofeno se mantiene también lineal. No existe el valle, no hay ese momento en que la espasticidad vuelve, sino se mantendrá siempre igual, ¿vale? Y otra cosa muy buena que tiene, porque hay pacientes que lo necesitan, tiene más espasticidad en un momento del día que en otro, igual que la fatiga, igual que los síntomas, y ahora con el calor, ¿no? Tiene más espasticidad a la hora de levantarse, por lo tanto, es más difícil hacer las higienes,
hacer los cambios posturales, pasar de transferencia de cama a silla o de silla a lavabo. Entonces, la bomba nos permite hacer lo que se llama un flex dose, que significa que en ciertos puntos del día podemos hacer que hayan como picos en esa llanura, ¿no? Ese mantenimiento, hacer que hayan picos en los momentos que el paciente lo necesite para aumentar más dosis, bajar la espasticidad para que no haya ese reflejo. O un paciente que tiene muchos espasmos nocturnos, no duerme bien y le genera dolor, pues aumentaremos esos picos durante la noche. O sea, puede ser de forma continua o flexible, manteniendo un nivel y luego dándole picos, programando picos a ciertas horas. De esta manera tendremos un tratamiento que se mantiene y no hace ni picos ni valles y nosotros decidimos cuándo el paciente puede mejorar o empeorar. Normalmente se hace continua, no se hace en esas escalas, a no ser que el paciente se queje mucho en un momento concreto. Cuando llegamos a una dosis, tenemos suficiente espasmo libre, o sea, hemos vuelto ese espasmo más ligero, más flexible, más liviano, baja el dolor y al mismo tiempo tenemos que mantener cierta espasticidad leve para que tenga suficiente fuerza para pivotar si fuera el caso y lo necesario. Otras ventajas que tiene, ¿no? Sobre todo la Synchromed 2, yo cuando empecé existía Synchromed 1, que encima era un paquete enorme. Este estamos hablando que es del tamaño como de más o menos unos 8 centímetros de diámetro, redonda, por unos 2 centímetros de profundidad y las primeras eran de hasta 5 centímetros de profundidad. Era un buen cartucho. Ahora son mucho más finas y además tiene una ventaja. Tenemos pacientes que hay que hacerle resonancias magnéticas, ¿vale? De forma continuada o en el tiempo, anuales, bianuales, semestrales, ¿vale? Las antiguas se tenían que parar, descargar, llevan el líquido dentro, que ahora os enseñaré cómo se carga y se descarga, ¿vale? Para que veáis un poquito la técnica curiosa. Pero claro, se tenía que descargar, se tenía que parar, tenía que entrar en la resonancia, al salir de la resonancia se tenía que recargar con nueva medicación de Lioresal, se tenía que reprogramar. Esto significaba que no podías hacer la resonancia si no había el profesional que estuviera entrenado para poder hacer esa técnica, ¿no? En resonancia no lo podían hacer. Y esto también complicaba el asunto. Pues con la Synchromed 2, que es esta nueva que hace, nueva digo, unos, unos 8, 9 años que ya existe en el mercado, lo bueno es que tú lo puedes meter con la bomba encendida. Cuando la bomba se irradia con el magnetismo de la resonancia, se para automáticamente. Y luego, cuando sale de la resonancia, lleva un tiempo, muy poquito, 30 minutos, que nota que no tiene esa reacción, intenta ponerse en marcha. Y si falla, vuelve a intentarse ponerse en fans. Así hasta que cuando sale de la resonancia, empieza otra vez a dar esa medicación continua. ¿Vale? Cosas buenas que tenemos, y esta es otra cosa a tener en cuenta. El baclofeno intratecal, ¿vale? Cuando nosotros lo insertamos o sale de la punta del catéter, no cuando sale de la bomba, sino cuando realmente sale de la punta, que es cuando se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, si yo parase la bomba, entre 1 hora 5, normalmente una media de 4 horas, desaparecería la concentración de baclofeno. O sea, si hay un efecto grave, importante, yo paro la bomba, automáticamente desaparece. ¿Vale? En 1 o 2 horas, lo que hace que vaya bajando ese ciclo más o menos que tenemos de renovación de líquido cefalorraquídeo en circuito, ¿vale? ¿Qué tiene de ventaja esto? Poderla parar en caso de un efecto secundario y asegurarnos de que baja muy rápido. ¿Qué inconveniente tiene? La bomba tiene un depósito. Si ese depósito por alguna razón se acaba y no lo hemos recambiado a tiempo, o la bomba tiene un mal funcionamiento y se para, no deja de ser una máquina, el inconveniente que tenemos es que entre 3 y 4 horas va a desaparecer el dioresal y de dosis normalmente relativamente altas. Y esto puede dar otros efectos secundarios que también comentaremos, sobre todo uno que es el peor de ellos, que es el síndrome de abstinencia. El cerebro está acostumbrado a que le hagan el trabajo y cuando le falla esa inhibición, automáticamente tiene un síndrome de abstinencia tal cual como podría tener un drogadicto o como podría tener un alcohólico. O sea, estamos hablando de confusión, alucinaciones, dolor de cabeza, fiebre, un cuadro que realmente es muy, muy heavy, muy limitante y aparte es impresionante. Yo he visto uno y es acojonante. La verdad es que te pone los pelos de punta y a mí más. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta es que cuando el Lioresal sale de la punta del catéter a nivel de 5 de 3 no hace efecto inmediato, igual que se puede eliminar rápido, tarda entre 24 y 48 horas. Y esto es importante porque cuando a un paciente con una bomba implantada se le cambia la dosis,
no va a notar ningún cambio hasta el cabo de 2 o incluso 3 días, ¿vale? Que es cuando empezará a notar que la espasticidad disminuye, no desde el momento que nosotros cambiamos. O sea, tiene 2 o 3 días, tiene un rango de efecto lento, acumulativo lento, pero en cambio tiene una aclaración rápida y una eliminación rápida, ¿vale? Pero no, no ser muy pesado con esto, pero son las características que hay que entender de la bomba para que os hagáis una idea realmente de cuál es su capacidad y las ventajas que tiene, ¿vale? Siguiendo un poquito con el tema, muchas veces yo he tenido la oportunidad de entrar en quirófano 2 o 3 veces, ver e implantar una bomba y ver el proceso desde antes, pero no a todo el mundo se le puede implantar una bomba de universal, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque las dosis son muy pequeñas, pero muy potentes. Y ahí es donde viene la trampa. ¿Quién realmente se le puede implantar una bomba de Librexal? Pues aquellas personas que hayan fallado al tratamiento oral, una espasticidad grave o severa, ¿vale? Y que cumplan un criterio súper importante y es que antes de intervenirlo y hacer una intervención relativamente grande, no mucho, pero es un riesgo, ¿vale? Automáticamente se tiene que hacer una prueba de hiperimplantación. Es posible que a un paciente tú le pongas Librexal y no responda. Aumentes dosis y no responda. Aumentes dosis y no responda. Porque sus receptores no están preparados, ¿vale? Entonces, antes de hacer una intervención, lo que se hace es una prueba preimplantación. Básicamente es hacer una punción lumbar, como veis en la imagen, ¿vale? Y directamente en médula, el paciente ingresado, ¿vale? Directamente en médula se le meten de 50 a 100 microgramos. Es una dosis media alta, por decirlo de alguna manera, porque es un bolos directo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas. Una, que sea negativo significa que si yo le pongo 50 microgramos y al cabo de unas 4 o 5 horas no responde, le pongo 25 de 75 microgramos más, no es 75. Estamos hablando de que realmente ahora ya tiene una carga, ¿vale? De 50 más 75. Son 125 microgramos en médula. O sea, es una cantidad que hemos hablado que es muy alta. Estamos hablando de más de 7.000, lo que sería equivalente a 7.500 miligramos orales, ¿vale? O sea, es una bestialidad. Pero imaginaos que sigue sin responder. Finalmente, a las 4 o 5 horas se le volvería a poner 100 miligramos más. Ahora ya tenemos acumulados en médula 225 microgramos, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de dosis de 14.000 gramos, ¿vale? A nivel de médula. Y eso es a nivel oral. Eso es enorme el efecto que puede tener, ¿vale? Igual y así puede ser que no responda el paciente, entonces no sería un candidato a poner una bomba. No lo vamos a someter a una intervención quirúrgica. Entonces, al no responder, no es candidato a implantación. Hay que buscar otros sistemas, ¿vale? O hay que intentar paliar el dolor, paliar todos los problemas que comentábamos o efectos que puede tener negativos sobre la vida del paciente y de los cuidadores. Otra cosa que puede pasar es que si haga efecto, ya sea la dosis de 50, 75 o 100, ¿vale? Y entonces automáticamente si dura más de 12 horas, cuando nosotros vayamos a implantar la bomba, no solamente nos dice que el paciente es candidato a poner una bomba, sino encima nos dice con qué dosis inicial vamos a iniciar. ¿Qué significa? Cuando yo cargue la bomba y la programe para ver qué velocidad continua tiene que ir dando, si es de más de 12 horas, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 el bolo, ¿vale? Que nosotros le hemos metido. ¿Qué significa? Como tarda mucho en hacer efecto o se mantiene de una manera un poquito larga y no hace un efecto rápido, multiplicaríamos por 2. Si ha respondido a 50 microgramos, la bomba empezaría por 100. Si ha empezado, es la titulación, ¿no? Si ha respondido a 100, la bomba iniciaría con 200. ¿Por qué? Para poder ver si funciona o no, solamente se puede ir cambiando la titulación día tras día del 5 al 10% y son cantidades muy pequeñas. Un 10% de 50, ya os podéis imaginar, ¿no? O sea, es 0,5. Es una cantidad muy pequeña y a lo mejor tardamos mucho en titular. Por eso, si realmente tarda más de 12 horas en hacer ese efecto, automáticamente se multiplicaría la dosis por 2. Y el tercer caso es que dure el efecto más de 8 horas, pero menos de 12. Esto significa que capta mucho más rápido y es mucho más potente. Entonces mantendríamos la dosis inicial. Si hemos metido 50, iniciará con 50 y de aquí titularemos poco a poco. Y si hemos metido 100, empezará con 100 y de aquí iremos titulando poco a poco a los días según veamos cómo responde la espasticidad y va disminuyendo, ¿vale?
Por eso os digo que es un tema de poderlo hacer. No todo el mundo se le puede poner, pero ya está. Después de esto, el paciente, cuando se hace la punción lumbar, se le mete el bolus, automáticamente, si hay respuesta y todo, normalmente se queda unas 24 horas. Al día siguiente ya hay una aclaración completa, lo que hablábamos, ¿no? De 5, entre 1 y 5 horas, dependiendo del paciente, y cuando vemos que está estable, vuelve a su espasticidad, entonces es cuando se le da el alta para ir a casa y se planifica la intervención quirúrgica para implantar la bomba. No sé si lo estoy haciendo muy rollo. Está perfecto, Miki. ¿Sí? La implantación es una cosa muy curiosa, ¿vale? Es básicamente, como podéis ver aquí, ¿vale? Esto es una implantación. Aquí tenéis la bomba, ¿vale? En chiquitito. Esta que irá apareciendo por aquí por el lateral. Es redonda, ¿vale? Es como un disco redondo con su tubulatura. Entonces, lo que hacen básicamente es un corte en el abdomen para generar un bolsillo. Vacían un poco de grasa y generan un bolsillo, que es donde irá puesta la bomba dentro de la piel, ¿vale? Luego lo que hacen es un corte en la parte posterior de la espalda, un corte muy pequeñito, ¿vale? A nivel de L3, L4. Y después con una especie de fiador que lleva como un tubo, como una camisa, que es un molde muy grande y curvo, lo que hacen es ir penetrando toda la cavidad subcutánea hasta llegar a donde han hecho el corte en la parte de la piel posterior. Eso significa que está, digamos, tendríamos un túnel de adelante a atrás. De aquí retiran el fiador central y dejan la camisa y pasan el catéter por ese agujero, de manera que lo ven salir por la parte posterior. Una vez tienen esto, sacan la camisa, ¿vale? Y automáticamente ya tenemos el tubo metido a nivel de la cintura más o menos hasta la altura de L3, L5. Y aquí es donde empieza lo complicado, porque hasta ahora están trabajando a nivel subcutáneo en quirófano. Lo complejo es que luego tienen que hacer un corte a nivel de las meninges y de los ligamentos, introducir la cánula y irla introduciendo, y esta cánula es blanda, ¿vale? Hasta que suba, como habíamos visto en la otra imagen, a nivel de dorsal, ¿vale? A nivel de 5, de 4, que viene a ser entre medio de los omóplatos. Esto lo hacen con radioimagen, lo hacen con un arco que le llaman, y van viendo con radioimagen cómo va aumentando, subiendo, 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 hasta que llega a ese punto. Cuando llega a ese punto, lo que hacen es fijar, cierran o conectan la bomba con el catéter, ¿vale? Y lo que hacen es fijar a nivel de atrás, en los ligamentos, el tubo para que no se mueva y fijan la bomba, que tiene 4 puntos de anclaje, ¿vale? A nivel subcutáneo para que tampoco se mueva. De esa manera, los movimientos del paciente y tal, la bomba se mueve, pero tiene una distensión y tiene más trozo de cable detrás de catéter para que se pueda desplazar, pero nunca puede tirar de la parte posterior, ¿vale? Y esto es importante. Claro, ¿dónde está el riesgo? Si cuando suturan la parte digamos, de la meninge no queda bien cerrada y bien sellada, puede tener pérdidas. Esto significa que hay un goteo constante. Y a ti te pasen a la liga, pues, acuérdate, llévate un billete. Yo si quieres, si te cuece, yo te lo llevo. Yo sí Pero que me llevaría un billete, ¿eh? Mm. Nada, una improvisión. Esta vez no soy mi gata, ¿eh? Nada, comentaros esto. Lo que hacen es precisamente, ¿no? Conectarla ahí y hay que sellarlo muy bien, porque si va perdiendo líquido, y también he visto un caso, lo que estamos haciendo es vaciando el líquido cefalorraquídeo y funciona como una botella. ¿Qué hace? Que el cerebro va perdiendo líquido y se desplaza hacia abajo. Y todo lo que es la masa, digamos, de venas que hay en la parte superior, que está enganchada casi en la meninge superior o en el hueso, se mantiene en la bóveda, pero el cerebro baja, estirando esos cables y al final provoca una rotura. Y esa rotura puede provocar una hemorragia subaracnoidea. Yo de este caso he visto uno. Entonces hay que reponer muy rápido el líquido para que el cerebro vuelva a su posición y hay que tratar esa hemorragia. Entonces es peligroso. Por eso decimos que no es una bomba para poner a la ligera, es una bomba cuando el riesgo-beneficio realmente vale la pena, ¿no? Por eso es tan delicado. Pero una vez está implantada, y esto sí, y todo está perfecto, se cierran todas las capas, se cierra el bolsillo y el paciente solamente estará ingresado de 24 a 48 horas y luego puede marchar a casa, ¿vale? Pensar que es una anestesia, es como dormirlo, no es anestesia bien bien. Lo que hacen es dormirlo con propofol, con todo este tipo de sustancias que lo va a dormir para despertarlo rápido, ¿no? ¿Vale? Y de esta manera el paciente puede incluso ingresar muy poquito o incluso estar un periodo muy corto en reanimación y luego ya directamente irse a casa, ¿vale? Claro, aquí viene la otra cosa importante. En el bolsillo queda una cicatriz.
Entonces, no podremos tocar la bomba hasta que esa cicatriz haya cerrado. ¿Por qué? Pues si nosotros pinchamos la bomba e infectamos la herida, esta herida puede infectar la bomba como si fuera una sonda, en vez de por dentro, por fuera, y puede seguir todo el recorrido del catéter hasta que infecte la médula. Entonces ya tendríamos una meningitis y grave, ¿vale? Podría ser bacteriana o podría ser incluso fúngica, en pocos casos vírica, porque no tiene esa capacidad de movilidad, pero sí bacteriana, ¿vale? Entonces, durante ese periodo no se puede tocar, pero la bomba tiene que empezar a entrar el líquido. Por eso, normalmente, antes de entrarla, como aquí tiene la doctora, ¿no? La cirujana, la neurocirujana, se carga extracorpórea, ya con la dosis previa, se mete, y entonces de esa manera no tenemos que tocar ni recargar esa bomba hasta que la cicatriz se cierre. Preguntas habituales. ¿Cuánto dura una dosis baja en un paciente de Librexal a 100 o a 50 microgramos? Entre 9 y 10 meses, ¿vale? Puede durarle el depósito de bomba. Hasta entonces no se tiene que recargar. Y esta ventaja es que la herida se va a cerrar entre 15 a 3 semanas, 15 días, 3 semanas. Por lo tanto, cuando nosotros ya tengamos que manipular, la herida debería estar totalmente cerrada, ¿vale? Y entonces podremos manipular con seguridad, ¿sí? Es complejo, pero bueno, es una cosa interesante de saber de dónde está ubicada, ¿no? Realmente está ubicada a nivel abdominal, sigue por la cintura, que ni se nota ni se toca, sigue por la cintura a nivel de tejido subdérmico, se implanta a nivel de L4, L5, sube hasta D5 y lo que va a hacer la bomba es como una bomba back o cualquier otra bomba, ¿no? Nosotros programaremos con una velocidad continua, ¿vale? La programación de la bomba, luego lo veremos así un poco por encima, es muy complejo. No quiero entrar en todo el programa de la programación y el tema de diluciones, de tal, porque ya te digo, estaríamos aquí eterno, ¿vale? Entonces lo vamos a ver un poquito por encima, pero para que os hagáis una idea. Es una carga que se hace por radiofrecuencia, es un dispositivo que se pone encima de la piel y lo que hace es comunicar con la bomba. Y entonces, con una tablet externa podemos programar todos los valores. Y una ventaja que tiene también es que registra todos los valores, tanto longitud del catéter, todo lo que es parte de intervención, pero también dosis que tiene, cantidad de volumen que tiene dentro del depósito, todo, ¿vale? Y esto nos permite tener un registro si perdemos la historia de poder leer la bomba y nos dará toda la información de esa bomba, incluyendo cantidad, dosis, concentración, todo, ¿vale? Vamos a intentar avanzar un pelín más rapidillo, que si no, se nos echa el tiempo encima. ¿Veis? Esto es lo que os decía, ¿no? Que de vez en cuando por aquí, por este lateral, os va a ir apareciendo la bomba. Toma jeta ella. Veréis una cosa que yo no os he comentado antes, es este punto de aquí, es el punto de recarga, ¿vale? Es donde pincharemos para recargarla, vaciarla y recargarla. Pero claro, hay una pregunta. ¿Y si a esta paciente hay que hacer una punción lumbar de urgencias? Claro, hemos dicho que el catéter entra entre L3 y L4. Si pinchamos el tubo, perforamos el tubo y habrá una liberación de Librexal a nivel sistémico, ¿vale? Pues lo que se hace es, si veis aquí en esta forma que tiene así como de delta, ¿vale? Como otro punto más pequeñito. Aquí podríamos pinchar y automáticamente lo que recogeríamos es lo que sale del tubo al líquido. Entonces, descargaríamos la cantidad de mililitros que tiene dentro de la tubuladura y después lo que obtendríamos sería el líquido cefalorraquídeo directo y pinchando a nivel abdominal de forma segura. O sea, tiene también esa ventaja, ya pensaron, ¿no? De estos pacientes, si realmente yo que sé, quiero ver si realmente tiene una meningitis, tengo que abrir, pues no puedo hacer una punción lumbar porque puedo pinchar el tubo, pues podemos hacerlo a bomba. También os digo, la abertura de esta, la cápsula de esta es de aproximadamente donde pinchamos nosotros. Es lo mismo con Portacat, pero su abertura es aproximadamente de medio centímetro, en una bomba de 8 centímetros. O sea que hay que acertarla bastante bien. Y esta de aquí es un cono de 2 milímetros. Y encima, cuando tú tocas, tienes grasa, lo que significa que esta forma tan chula de redondo y de pronto esta delta se pierde mucho. Y es muy complicado a veces pinchar. Incluso a veces ha utilizado la ecografía para intentar pinchar, pero es complejo. Esto normalmente ya lo hacen anestesistas o cirujanos. Vale, vamos a una parte un poquito ya más interesante. Os he reventado las neuronas si no se os ha fundido con las temperaturas de estos días. Vamos a ver, ¿vale? Yo cuando empecé con esto dije, ostras, ¿cómo les digo cómo se hace un cambio? ¿Qué es lo que hacemos en enfermería? Y curiosamente, nosotros a veces tenemos estudiantes y grabamos un vídeo con una estudiante. De hecho, las manos que veréis es una estudiante, la guío yo, pero
es una estudiante las manos, ¿vale? No son las mías, pero es un vídeo que hicimos en la unidad con un paciente, claro, con su consentimiento, para ver todo el proceso, para poder enseñar a otras estudiantes que vinieran y hayan visto la técnica o no la hayan visto, poderla ver de primera mano, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Yo solamente guío a la estudiante, ya había visto una solo, y después lo hace ella, guiado por mí, pero lo hace, o sea, no es una técnica difícil si se sigue paso a paso. Un inconveniente, ¿vale? Y ya os lo digo, es que el vídeo está en catalán, o sea, el vídeo no se habla, yo ahora os lo iré explicando, pero digamos que está en catalán, o sea, las letras están en catalán, pero es un catalán muy básico, se entiende muy bien y yo os iré comentando, os lo digo, porque este es el enlace a un YouTube oculto que tengo en la cuenta que sale toda esta técnica. Igualmente, si hace falta, luego lo volveremos a poner o cuando salga la grabación, podréis parar el vídeo aquí, hacer check en el QR y automáticamente iríais a ese vídeo. Ese vídeo va a estar colgado eternum eternorum, ¿vale? Pues si os interesa o enseñarlo incluso a otras personas o compañeras y tal, no hay ningún problema. Entonces, darme un segundito, que lo que os voy a hacer es compartir para poderlo ver, porque desde aquí yo no puedo. Os voy a compartir, no os asustéis ahora, os voy a intentar compartir el vídeo directamente, ¿vale? Para que os pueda comentar. Es un vídeo muy cortito de 7 minutos, pero creo que está interesante. Uy, vale. Si me dais un momentito, os lo pongo en grande. No sé, ¿se ve? Sí, se ve. Vale. Os voy comentando un poquito, ¿vale? Es muy, muy sencillito, pero iremos parando y os iré comentando un poquito, ¿vale? Tiene musiquilla y tal, pero yo os lo he parado para iros comentando el juego, ¿vale? Pues básicamente lo que vamos a ver es eso, el rellenado de la bomba, el material necesario que necesitamos y tal. Primero, que es una técnica estéril, totalmente estéril, porque aunque nosotros pincharemos a través de la piel como si fuera un portacac gigante, con un agujerito muy pequeño, hay que hacerlo estéril porque si contaminamos tanto la medicación que va a ir dentro del depósito de la bomba como la piel o cualquier otra cosa, podríamos generar lo que hablábamos, ¿no? Una infección que podría acabar en una meningitis o en una infección de la misma bomba, produciendo un rechazo, ¿no? Y esto significaría intervenir, sacar la bomba, descartar esa bomba, pensar que son muy, muy caras, ¿vale? Y entonces el problema que tenemos es ese que hay que ir con mucho cuidado. Entonces es una técnica totalmente estéril. Material que necesitamos, bueno, aquí en la foto se ve un poquito, es Lioresal, la que vamos a, bueno, la que se ha cargado no tiene ningún tipo de dilución, es puro, ¿vale? Es la concentración máxima y tiene un depósito de 20 mililitros. Cada ampolla es de 5, por lo tanto necesitaremos 8 viales, ¿vale? De 5 miligramos a 5 mililitros para rellenar esos 20 mililitros. Es una cantidad importante, es una jeringa de 40, perdón, de 40 mililitros. Os he dicho de 20, no, es de 40 mililitros, ¿vale? Es una cantidad importante. Necesitaremos guantes estériles, necesitaremos talla, gasas estériles, un apósito para final, yodo o clorexidina, ahí a vuestro antojo, una aguja de carga, una jeringa de 40, es aconsejable de 50 o incluso un poquito más para que tengamos espacio para trabajar. Y aquí no se ve muy bien, pero aquí en esta parte de aquí, que no sé si os lo señala bien, ¿vale? Hay una cosa que pone Medtronic y no se ve muy bien, pero es un paquete gordo donde viene una aguja especial, que ya la veréis, ¿vale? Que tiene como una curvatura especial, no es como las hook para pinchar, es una aguja recta con una terminación ovalada para poder cargar la bomba, ¿vale? Viene una tubuladura pequeñita, una alargadera, y viene un filtro de 0,02 especial. Aparte, te viene soporte como una jeringa que yo normalmente no utilizo, porque cargo todo primero para poder trabajar solo, ¿vale? Normalmente estas bombas las cargo solo, sin ayuda, ¿vale? Y os viene una plantilla, que teóricamente es para ponerla encima de la bomba y deciros dónde está el agujero. Os hago os hago os rompo el final de la película, ¿no? Que la trampa está en que nunca sirve lo hemos probado muchas veces. No sirve porque tú tienes mucho tejido graso alrededor de la bomba y nunca ajustas bien la plantilla a donde está, digamos, la bomba. Entonces, ahora veréis que la técnica es más sencillita. Vamos a ello. Una vez tenemos el material, como siempre, lo preparamos, cargamos. Lo primero que vamos a hacer es con este dispositivo, si veis, es como un pequeño mando
que conecta con una tablet que tiene un programa y lee la información de la bomba. Esto es importante antes de empezar. ¿Por qué? Porque al interrogar la bomba nos va a dar una serie de datos, como el volumen, por ejemplo, que le queda a la bomba, porque vamos a tener que retirarlo todo, ¿vale? Dejarla vacía y rellenarla toda. Entonces, si aquí me dice que le faltan 3,5, 3,4 mililitros y yo saco 8 o 10 mililitros, significa que la bomba está funcionando mal y está infundiendo mal. Entonces, posiblemente el paciente dice que está más espástico o cualquier cosa, pero tenemos que saber si es por déficit de lioresal o porque el lioresal no está haciendo efecto. Entonces, es importante tener este dato porque cuando descarguemos miraremos, y ya veréis que la chica también lo mira la cantidad para ver si se acerca a este 3,4. Nunca es exacto, pero bueno, estamos hablando que sea una cosa muy diferencial. Así sabemos que la bomba funciona bien. Aparte nos da otra serie de datos, ¿no? Mililitros que tiene y todo. Como no, se hace una limpieza, ¿vale? De campo, sobre todo de la zona donde se ubica la bomba, lo típico, de dentro a fuera, esto no os lo tengo que explicar, he tenido suficiente experiencia, ¿vale? Y fijaros la ubicación, ¿no? Si este es el ombligo de la paciente, está en su lateral derecho, ¿vale? También podréis ver, ahora cuando se acerque, miréis, esta es la caja que os comentaba, y para que podáis ver lo que hay dentro, a ver si le quito la mano a la compi. Vale. Si veis, aquí tenemos esa famosa plantilla que te dice pincha aquí en el centro, no funciona, una jeringa de 20, la largadera que tiene aquí, ¿no? Dentro del vial, que ahora la veis mejor, el filtro, que es esta cosa azul redondita, y unas agujas que ahora veréis que ya cogen, que son especiales, son esas. Hay una pediátrica muy chiquitita y otra que es la de adultos, que es un pelín más larga. Lo que hacemos es colocar, bueno, preparamos todo el material, colocamos la largadera, muy importante, clampamos, porque si pinchamos la bomba y no está clampada, nos va a escupir la medicación, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de presión, lo que vamos a hacer es clamparlo y en una posición cómoda, como ha hecho ella, que luego ha bajado el clampado para no trabajar cerca de la bomba, ¿vale? Se retira el fiador, bueno, la cobertura de la aguja, y esta aguja, ya os digo, la punta tiene como una forma biselada lateral para que el líquido no vaya contra digamos, lo que es la placa dura de la bomba cuando penetramos, sino que salga de forma lateral, ¿vale? No sé si ahora me parece que sí que la enseña. Y aquí es la trampa. En vez de utilizar la plantilla, lo que hacemos es coger unas referencias, que es básicamente mirar cuál es el punto medio de arriba abajo y el lateral, y automáticamente donde se cruzan las líneas imaginarias es donde más o menos tendríamos que tenerlo. Ella intenta tocarla, pero no se nota, ¿vale? Yo ya se lo dije, digo, toca a ver si notas, no nota dónde está la hendidura de ese punto tan pequeño, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esa técnica. Aquí ya es un poquito de experiencia. Y si no tocas, retiras un poco porque notas la dureza de la bomba, notas una cosa muy rígida. Entonces giras, cambias el ángulo, vas entrando hasta que finalmente entras. La sensación que tendremos es como un portacat, una sensación gelatinosa o semidura y al final un toque duro que es la placa del final y así sabemos que hemos entrado completamente, ¿vale? No hay equivocación. Ahora ella ya ha hecho eso, hace las líneas imaginarias, pincha en ese punto, pensar que la paciente no siente dolor porque en el bolsillo las terminaciones del dolor cutáneas están muy, muy bajas, o sea, no tiene casi sensibilidad. Ella es lo que está haciendo ahora es mueve un pelín el ángulo para arriba o para abajo, vuelve otra vez a tocar en los laterales para resituarse, hasta que al final, cuando hace presión, acaba entrando. Y tiene esa sensación, ¿vale? Que entra y acaba tocando la placa final. Igual que un portacat. Si habéis pinchado un portacat o un pic porta, es lo mismo. ¿Vale? Como veis, le está costando un poquito. Yo os digo, es la estudiante, por lo tanto, si ella lo puede hacer, no hay problema. Una vez hemos pinchado, desclampamos, absorbemos el contenido de la bomba. Pensar que la bomba no es como el depósito de un coche que tiene sensores. Tú le dices qué cantidad de lioresal le has cargado y según la velocidad que ella lleva, va descontando la cantidad de mililitros, lo que significa que no tiene sensores. Por eso es importante retirar y comparar la cantidad que hemos extraído de la cantidad que nos marcaba cuando interrogamos. En este caso, han sido casi 5 mililitros, si le quitamos el oxígeno que hay arriba en la parte de arriba, y enrasamos son casi 4 mililitros. Se acerca a los 3,4 que nos estaba marcando.
Ya os digo, es un caso real, por lo tanto, comparamos, ¿ves? Es lo que decimos, pues aproximadamente 4,5. Bueno, se va de 1 mililitro y algo, no es que funcione mal la bomba. A veces también es porque las jeringas de 50 grande no las podemos enrasar bien a 40 y siempre se nos va un poquito, que es ese excedente que vemos en jeringas más pequeñitas, ¿vale? Luego colocamos el filtro, es un filtro de 0,02 antibacteriano y antiimpurezas, que lo que va a evitar es que el lioresal que nosotros ahora carguemos contenga algún tipo de sustancia que pueda llegar a infectar la bomba y de esta manera no llevarla a nivel del subaranoideo, ¿vale? Un consejo muy, muy heavy es desclampar después de poner la jeringa, porque si no vais a hacer mucha fuerza y no se va a mover nada. Pensad que un filtro de 0,02 genera una presión enorme en el émbolo y hay que estar fortotes, ¿vale? Para ir introduciendo esos 40 mililitros. Si habéis trabajado en campana, en farmacia o preparando medicaciones, sobre todo citostáticos, en farmacia también se utilizan este tipo de filtros, pero hay una máquina que ya hace la presión del émbolo, porque si no, las compañeras que estén ahí apretando y apretando en cada medicación se destrozarían la mano, ¿vale? Nosotros lo hacemos una vez, ellas lo hacen 40 al día, pero fijaros que incluso le tiemblan las manos de la fuerza que hace. De vez en cuando va comprobando que la presión de aguja no la retraiga hacia atrás, ¿vale? Para que no dejemos el líquido a nivel subcutáneo. Hasta aquí es tan sencillo como eso. Parece que no tiene ninguna complicación. Y acabará de meter toda la cantidad. Vale. Cuando llega, os lo adelanto un poquito, cuando llega ya al final, ¿vale? Lo que hacemos es otra vez clampar, porque nos puede hacer presión negativa y escupirnos la medicación para afuera, ¿vale? Vuelve a comprobar de que realmente hemos estado todo el rato dentro para estar seguro. Clampamos para que no haya reflujo, la presión es muy grande, ¿vale? Y ahora intentamos no desconectar. Aquí la tentación sería desconectar la jeringa para trabajar. La dejamos conectada para intentar evitar que haya el máximo de conexiones abiertas, para intentar evitar la infección. Y tranquilamente retiramos la aguja como cualquier otra y generamos un poquito de presión en la piel. No genera sangre o muy poquita, porque es subcutáneo lo que estamos atravesando, ¿vale? Entonces, aquí nos ayuda la paciente a mantener, fijaros la mano, que es lo que hablábamos, la tiene en forma de garra, es esa flexión que tiene, ¿vale? De mantener esa posición. Y una vez ya la tiene, simplemente ponemos un apósito, que el apósito, como cualquier cosa, al cabo de 2 o 3 horas se lo puede quitar, es para que no se manche la ropa cuando se vaya, ¿vale? Y aquí ya básicamente lo que hacemos es volver a leer la bomba. Claro, ahora antes la leímos para decirle, para saber la cantidad que tenía. Ahora lo que vamos a hacer es leerla, pero cambiando los datos, o sea, reprogramando la bomba. Porque si no, yo no le digo aquí, la reprograma, le digo que ahora está cubierta a 40 mililitros, ella continuará creyendo que tiene 3,4. Y cuando llega a un límite bajo, empezará a pitar como una mala cosa porque por seguridad no quiere estar parada y cuando le quedan 2 mililitros pita mucho. Pero aquí también reprogramaríamos, pues, si es necesario aumentar la dosis, si es necesario cambiar la línea continua por el flex dose para permitir si el paciente dice que tiene más problemas en un momento u otro. Fijaros aquí abajo, a la dosis que va esta paciente, si no recuerdo mal, a 700 microgramos día, ¿vale? La bomba le va a durar unos 107 días. Es una dosis relativamente alta, pero es una dosis habitual, ¿vale? Quiero decir que normalmente el Lioresal va a tardar en vaciar en dosis normales de 3 a 4 meses. Si la bomba nos marcara más, pensar que a partir de los 6 meses el Lioresal dentro del depósito se va degradando, por lo tanto no nos sería funcional, ¿vale? Pero básicamente le cargamos el volumen nuevo, volvemos, no esta vez a interrogarla, sino la codificamos a través del mismo sistema. Lo que hace es decir la información y vuelve a hacer una lectura dándonos la información global. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Denso? ¿Aburrido? No, no, muy bien explicado y de mucho interés. ¿Sí? Y ahora sí que es verdad que ya no os machacaré mucho más porque es lo que decimos. Sé que es denso, es bastante denso el tema, ¿vale? Si ya os digo, cuando esté la grabación, si ahora no habéis podido escanear o el link de arriba,
lo podréis escanear sin ningún tipo de problema. Os digo, está en catalán, porque las estudiantes que vienen, claro, aquí son catalanas, pero también os digo, es un lenguaje muy sencillo, es muy fácil de entender y si hay alguna petición, pues puedo intentar volver a hacerlo el vídeo, pero exactamente el mismo, pero con traducción, pero ahí me tenéis que dar tiempo. Vale, este es el material que comentábamos, ¿no? Hemos comentado tranquilamente. Lo he puesto aquí en una diapo para que se vea un poquito si hay algún tema, pero ya os digo, es una técnica estéril. Máquina de lectura, medicación a introducir, jeringa para extraer, jeringa cargada con la medicación a introducir, aguja de carga, guantes estériles, gases estériles, yodo o clorexidina. A gustos, a mí me gusta más el yodo porque realmente al pintar, ya hay clorexidina colúrica, ¿no? Pero a mí me gusta el yodo porque de esa manera vemos muy bien dónde tenemos el campo cuando tocamos con los guantes estériles. Y el kit este, que es el que os comentaba, ¿no? Que contiene la plantilla, que yo ya he deshecho, contiene la jeringa de 50, pero yo ya he cargado en una de 50 diferente. Quiero decir, lo que me interesa son las agujas, el filtro, la largadera y sobre todo las agujas, el filtro, la largadera. El resto es material que podemos tener tranquilamente nosotros en consulta o en planta incluso. Vale, hasta aquí todo muy bonito, ¿no? Parece que realmente nos funcionaría, bajaríamos la espasticidad, mejoraríamos al paciente, pero también tenemos que tener en cuenta, igual que el oral, igual que los otros medicamentos que habíamos comentado, que a ciertas dosis y en ciertos pacientes puede tener efectos adversos y complicaciones graves, ¿vale? Estamos hablando de dosis muy potentes. ¿Cuáles son los efectos externos, ¿no? Los efectos adversos externos a la bomba. Las infecciones por mala praxis de la técnica de carga o incluso en el momento de la implantación. ¿Vale? Una vez nosotros hemos retirado la aguja, hemos retirado el apósito después de la carga al cabo de unas horas y tal, la piel se cierra, el paciente puede ducharse, puede moverse, incluso si se golpea no genera ningún problema, pensar que es una bomba de titanio, ¿vale? De recobertura de titanio, por lo tanto hay que romperla, hay que pegarse un ostión muy, muy grande, eso sí, ¿vale? Luego hay una cosa que no os he comentado y es que se fija con 4 puntos de anclaje que tiene, pero a veces, como es en el tejido graso, se pueden romper esos anclajes. Y la bomba puede voltear. ¿Qué significa? Se puede poner del revés, se puede girar. También me he encontrado en estos años con un caso. Y es un problemón, porque tú estás buscando dónde pinchar y realmente siempre estás tocando duro, 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 siempre estás tocando carcasa. Y llega un momento que lo pruebas de todas maneras y no hay manera. Y pinchas una vez, y pinchas dos, y pinchas tres, y no hay forma humana. Y entonces empiezas a sospechar que a lo mejor no eres tú que fallas, sino es que no está porque al voltearse el punto de inserción, esta válvula de aquí, está por detrás. Es tan fácil como hacer una radiografía de pecho abdominal, o sea, un apex frontal, y automáticamente como sabemos que se ha volteado. Porque claro, me saldrá el dibujo, me saldrá la maquinaria, y es porque el número de serie que lo tiene detrás sale al revés, como un espejo. O sea, si tú lo puedes leer bien, normal, es que la bomba está bien puesta hacia adelante. Pero si el número de serie está al revés, o sea, lo tienes que leer como si fuera un espejo, es que la bomba ha volteado. Si la bomba ha volteado, olvidaros, no se puede recargar. Y pensar que tampoco se puede parar, porque si no puede provocar estos efectos que comentábamos, ¿no? De abstinencia, de problemas con el tema de espasticidad severa. Entonces, hay que hablar urgentemente con el neurocirujano, ya sea a través del neurólogo, nosotros mismos o dando la bota alarma, ¿vale? Para que abran el bolsillo, tan fácil como eso, o sea, vuelven a cortar por donde habían cortado, tiran la bomba y la vuelven a fijar. Cierran el bolsillo y se acabó, ¿vale? O sea, sí que tiene que pasar por el quirófano, pero ya es una intervención ambulatoria leve, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Claro, lo que hablábamos, si hemos llegado muy finos al final, aprovechando que abren, lo que haría sería cargarla de forma extracorpórea para que cuando cierren ya esté cargada y la podamos programar y podamos esperar que la cicatriz vuelva a cerrar. Un caso me he encontrado así, aunque hay bibliografía de varios, pero un caso me he encontrado así. El paciente ni se da cuenta de cómo gira, es una pasada. No es que gira en redondo, sino es que se voltea completamente, queda del revés, ¿no? Nos da la espalda. O un mal funcionamiento de la bomba. No deja de ser un aparato que es eléctrico, por lo tanto, con engranajes y presiones y puede funcionar mal. Lo detectaríamos seguramente cuando retiramos el sobrante de medicación y en vez de retirar esos 4 mililitros, en el caso de esta paciente, yo hubiese sacado 10 o 15. Aparte, ya se hubiese quejado de que en los últimos días o semanas su espasticidad ha aumentado mucho porque la dosis que le entra no es la correcta. Pero además sacaríamos una cantidad. Entonces aquí
hay que hablar entonces con neurocirugía y hablar de una posibilidad de cambio de bomba, ¿vale? Porque esta está en mal funcionamiento. Tienen baterías internas, ¿vale? Esas baterías internas pueden llegar a durar hasta 8 o 9 años. O sea, la bomba puede estar implantada ese tiempo, pero también es verdad que hay un desgaste en engranaje. Y la bomba, cuando le demos en la máquina, te dice un valor que le llamamos ERI, que es la cantidad de batería que le queda y el tiempo que lleva funcionando. Es una ecuación que le da a la máquina los días o los meses que debería ser cambiada o que le quedan de caducidad porque hay un desgaste importante, que acostumbran a ser unos 5 años. ¿Vale? Aunque la batería durara más, no llega a ese punto para que no se pueda parar y provocarle un problema al paciente. Entonces, a los 5 años, igual que cuando se voltea, abren el bolsillo, desconectan el tubo de esta parte de aquí, de este pitorrete, de aquí abajo, ¿vale? Que os estoy marcando, y meten la bomba nueva, la vuelven a conectar, la cargamos otra vez fuera del cuerpo, extracorpórea, cierra y listo. Lo que significa que el cambio es ambulatorio. El paciente entra por la mañana y sale por la tarde, ¿vale? La intervención es mínima. Aunque es importante de hacerlo todo en quirófano estéril para no infectar la bomba, que no infecte el tubo y lo que hablábamos, ¿no? La consecuente infección o efecto secundario externo a la bomba. Y los efectos adversos de la medicación, cuando hay una sobredosis, la bomba está metiendo más medicación de la que hay, hemos programado mal o realmente estamos en dosis fuera de rango, ¿vale? Sería debilidad muscular generalizada, pensar que afectaría también a parte del sistema nervioso central a nivel de corteza y entonces automáticamente lo que haría es bajar todo el tono muscular en general. Es un paciente que está blandito, literalmente blandito. Si tú lo tiras al suelo, se queda ahí como una rana abierta, ¿vale? Cefalea, porque la cantidad de volumen que le entra es muy grande y estamos aumentando el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces sería como una hidrocefalia, una cefalea por hidrocefalia. La cantidad es muy grande, el cerebro no tiene capacidad de drenar volumen y entonces la expansión generaría cefalea. La sialorrea, que viene a ser un babear mucho y mucho, ¿vale? Continuamente, que es básicamente por eso, porque como afecta a nivel de todo el sistema de inhibición, también inhibe las glándulas salivales, lo que sería musculatura para mantenerla cerrada, y empezaríamos a salivar, sería otro síntoma. La somnolencia, ¿vale? Porque pensar que también inhibe la parte superior del cerebro, como el alcohol, por lo tanto va inhibiendo y provoca somnolencia. La más importante, la bradipnea, afecta a nivel muscular y a nivel central. Por lo tanto, dosis muy altas pueden provocar una respiración muy baja, incluso insuficiente, que puede provocar el mareo, la cefalea, ¿vale? Incluso puede llegar a hacer, en casos muy extremos, yo no los he visto, pero hay descritos en bibliografía, incluso podría provocar una parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Pensar, un paciente con mucho dolor, que le están dando morfina, que tiene una bomba, esto es caso real, tengo 2 o 3 así, pero se pasan de morfina. Si la morfina es un depresor respiratorio, imaginaros si el Lioresal encima va descompensado y le da más. Entonces la parada respiratoria o la bradipnea está servida y automáticamente digamos que el riesgo sería la parada respiratoria, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan este tipo de fármacos que contienen esto. Confusión, no llega bien oxígeno al cerebro, bien el cerebro está muy inhibido, entonces nos genera esa confusión. Y lo que hablábamos que era el síndrome de abstinencia, que esto es todo lo contrario. No es por un exceso de, sino es por un defecto de. ¿Qué significa? Que la bomba se queda parada durante unos días, no nos avisa, no pita, no da ningún problema. Yo he visto un caso y tiene todos los síntomas y son muy heavy, ¿vale? Ver una persona con una espasticidad grave, tener convulsiones por culpa de una abstinencia, ya os digo, como a la morfina, como a la cocaína o como al alcohol con todo lo que genera, ¿no? Eh, pues ven alucinaciones muy heavy, totalmente en confusión, incluso pueden llegar a un estado semicomatoso, con fiebre, sudoración. Y la única forma de quitar este síndrome de abstinencia es introducir Lioresal. Pero hemos dicho que tarda de 24 a 48 horas a poder llegar arriba. Lo que sería, y esto ya lo hacen los médicos, es hacer como un bolos de prolongaje para que llegue, pero hay que ir con mucho cuidado de no pasarse, ¿vale? Con todo y con esto, se tarda en 24 o 48 horas, lo que significa es ingreso, sedación del paciente, programación de la bomba, mirar que funcione y hacer que otra vez se reinicie el tratamiento. O sea, lo tenemos casi sedado casi un día o dos, ¿vale? Es muy heavy y ya os digo que aparte es un paciente que no se puede doblar. Es impresionante. Fuera de esto, ¿vale?
parece que os he pintado aquí el infierno y no, tiene sus ventajas y desventajas. Y una es lo que comentábamos, ¿no? Ventaja, menor dosis, por lo tanto, esos pacientes que no responden a dosis orales, podríamos meter unas dosis muy pequeñas a nivel de líquido, ya que no necesitamos atravesar su barrera hematoencefálica de directo, su efecto es mucho más rápido, mucho mejor y más potente. Y podría empezar a responder al Librestal sin necesidad de decir, bueno, pues si no ha respondido al oral, al intratacal tampoco, ¿no? No, 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 la dosis será brutal. Entonces, por lo tanto, el efecto será brutal y al paciente le damos pues un gran alivio por el tema de disminución del dolor, disminución de posibles ulceraciones, disminución de infecciones, que es lo que hablábamos, ¿no? En las conyecturas, donde realmente mejora a la hora de movilizarlo, menos fuerza para el cuidador o manejarlo. Quiero decir, está muy bien, eso es una cosa muy importante. Lo más importante es evitar los picos y valles, que la oral sí que la provoca, o sea, es una ventaja porque mantiene una dosis estándar, continua, que nosotros iremos variando según el paciente se vaya quejando en las consultas. Podemos subirla un poco, bajarla un poco y al cabo de 2 o 3 días llamarlo a ver si realmente ha notado mejoría o no, para volver a reprogramarlo si es necesario. Permite esa adaptación con el flex dose, ¿no? Lo que comentábamos de mantener una dosis estándar, pero tengo espasmos por la noche, son muy dolorosos, no descanso, se le puede poner como un bolus más o menos a la hora antes o una hora antes de ir a dormir, habitualmente, ¿no? Para que esa espasticidad baje, o al contrario, por la mañana, para que esa espasticidad baje, porque es el momento que está más espástico. Pero luego resulta que durante el día, si mantenemos esa dosis, estaría muy blandito, pues hacemos un pico, que sea a las 5 de la mañana, y él se levanta a las 6 o a las 7 y se levanta a las 8. Pues a las 8 ya tenemos este efecto en el cual el paciente va a notar una disminución de, digamos, la espasticidad, le permitirá la higiene, el traspaso, todo, ¿no? Y facilitará el trabajo también al cuidador principal. Otra cosa buena que tenemos es que lleva un registro interno, por lo tanto, si no tenemos historia clínica, si tengo incluso que ir a domicilio, que no es el caso, pero imaginaros que voy a domicilio a hacer ese cambio. Ojalá que no, pero en un futuro ya veremos cómo sucede esto y cómo irá el tema de las bombas. Incluso sin tener el ordenador o la historia clínica y saber las dosificaciones, esa bomba mantiene un registro de dosis, de concentración del fármaco, todo lo que nosotros le hayamos entrado. O se va a otro centro, y esto me ha pasado, ¿no? Se va, por ejemplo, en nuestro caso a la Goodman, y allí le cambian la bomba porque le están rehabilitando, ellos pueden hacer este cambio de bomba y la conocen, personal entrenado, y para que el paciente no tenga que venir al centro, ya que está allí y le toca, pueden hacer un cambio. Claro, luego me viene a mí y yo no sé si le han cambiado la dosis. Haciendo la primera interrogación, está todo el registro de ese paciente y yo puedo también ver una continuidad en el tiempo de cómo se ha ido cambiando, si hemos ido aumentando, bajando o si ha ido empeorando. Y luego una mejor adherencia del paciente. El paciente no tiene que tomar esa medicación. Si tenemos también un problema de glutorio, le estamos facilitando la vida, porque le está entrando, disminuye todo el tema del tono muscular y el paciente ni el familiar tienen que estar pendientes a qué hora se lo toma para tener esos valles, ¿vale? Que comentamos, esas bajadas de dosis que luego provocará dolor, provocará muchos problemas y a nivel oral es muy complicado de que, de hecho, tarda casi una semana o 15 días en hacer efecto por su dificultad para poder entrar a nivel cerebral, ¿no? Al sistema nervioso central. Desventajas. Es una manipulación compleja, no mucho, pero lo es, porque hay que tener una técnica estéril muy, muy, muy buena, ¿vale? Para evitar temas de infecciones que hemos hablado ya de la meningitis, que sería la peor, ¿vale? El recambio de la bomba es cada 5 años, que significa no es permanente, pero bueno, también he dicho que es un tipo de intervención leve, ambulatoria, y luego la necesidad de un personal entrenado. No todo el mundo, porque sé pinchar un portacat, si no tienes la máquina, no tienes el programador, no conoces el programa, cómo programar la bomba, no conoces las dosis que son de límite superior e inferior, mil cosas de este tipo, ¿no? Hay una infinidad, ya os digo. Si no tenemos un personal entrenado, entonces no podemos hacer ese cambio de bomba. Ese paciente tiene que ir a un centro o con un personal que esté entrenado y tenga el material para poder hacerlo, ¿no? Y el alto coste de implantación. Esta es la otra desventaja. Es una bomba que puede llegar a costar, solo la bomba, puede llegar a costar unos 150.000 euros, ¿vale? Más todo el tema de intervención y tal. Quiero decir que no es una cosa a tomarse a la ligera y normalmente cuando se pide este tipo de bombas es porque el paciente tiene esa necesidad de esa espasticidad muy heavy, ¿no? Por eso no se pone en gente que tiene una espasticidad leve, aunque es potente y le limita la movilidad, porque no estaría indicado. Una, por riesgo de infecciones, manipulación, intervención, y dos, por el precio tan elevado que tiene.
Y nada, esto ha sido un poquito todo así por encima. He intentado ser más o menos un pelín rápido, no sé si me he ido de tiempo. Pero bueno, más o menos esto es lo que es la bomba. Os dejo por aquí el QR, ¿vale? Que ya os digo que en el vídeo luego ya se quedará aquí por si queréis verlo. Y si es necesario, os lo paso a través del WhatsApp, ¿vale? Para que podáis entrar y compartir, si es necesario. Pues nada, esto ha sido todo de la presentación. Muchas gracias, Miguel. Yo no sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta desactivando el micrófono o a través del chat. Damos a lo mejor un par de minutos. Hola, ¿me oís? Sí, Ah, bueno, enhorabuena. Es un máster en una hora estupendo, muy didáctico y vamos, no tenía ni idea. Y esto me ha servido para a lo mejor animar a algún paciente que no quiere, eh, pues hablarle con un poquitín más de detalle de esto porque no tenía ni idea. O sea, realmente en mi centro lo hacen los de la unidad del dolor y, y se ha puesto a un paciente o dos, muy pocos. Entonces mi pregunta es, qué porcentaje de pacientes se rechazarían o al contrario, se beneficiarían? ¿Qué porcentaje hay cuando has hecho el diagrama de los pacientes que son candidatos o no? Y el tema está en que responda al Lioresal, porque claro, tú si le has dado Lioresal a dosis muy, muy altas, bueno, al neurólogo, y el paciente ha dejado de responder, puede ser también que la severidad de la espasticidad por el deterioramiento o la progresión de la enfermedad sea muy alta. Entonces a lo mejor le vas a poner una bomba y resulta que no responde a esas dosis, estás en dosis límite y que pueden ser nocivas o tóxicas, ¿no? Entonces por eso se hace la punción previa, ¿vale? Entrando una dosis elevada de un bolus para ver la respuesta del paciente, ¿no? A ese bolus. Entonces, el porcentaje más o menos, ¿eh? de pacientes que se le ha hecho la punción lumbar y no han respondido, en 20 años, que en los últimos 18 años conocí las bombas, o sea, no es una cosa nueva, las antiguas eran más arcaicas, pero eran, me parece que he conocido uno de 20 casos. Y Ah, aquí también entonces te, aquí también te doy el es dato, un o sea, porcentaje muy bajo, que hay mucha gente que se beneficia de ellos, es buena noticia. correcto. Y de hecho ya te he Vale. dado un dato. El tema de la espasticidad severa que no responde a lioresal y tiacidina a nivel oral y tal, tampoco es muy elevado. O sea, son pacientes que realmente nos vamos a encontrar poquitos, ¿no? Yo actualmente tengo, a día de hoy, activos, parece que tengo 6 bombas. Ujú. Ya. Bueno, yo es que ahora me viene a la mente pues cuatro o cinco pacientes que, vamos, yo creo que serían candidatos a bomba y a la mínima que pueda les animaré a ello, pues se han negado. Porque yo no sé si se les explica bien esto, porque yo creo que explicándoselo mejor, alguno más se beneficiaría y se animaría, ¿eh? Yo creo que sí. mira, pues Pues mira, puedes aprovechar a hacer la educación sanitaria en la consulta de enfermería, claro. que ya Sí. con la masterclass que nos ha dado les puedes enseñar hasta la Bueno, con técnica el para que vean. resumen que voy a hacer de Vicky, pues probablemente pueda dar mejor información. Realmente ahora era nula, ¿eh? O sea que enhorabuena y a mí me ha servido mogollón, la verdad. También te digo, Neri, Neri, ¿cómo estoy yo? El tema es que yo hice un resumen antes de hacer la presentación, ¿vale? Valiéndome de inteligencia artificial y tal para complementar conocimientos que yo ya tenía y algunas cositas. Ese resumen lo tengo en Word. Si queréis también os lo puedo pasar. Es mucho más denso, pero salen muchas de las cosas importantes y podéis, si quieres, ¿eh? Se puede Sí, sí. descartar cosas muy profundas, ¿vale? Y conceptos que ya conocemos, pero habla mucho de la implantación, de las dosis, de cómo utilizarlo, quiero decir, de ahí también se podría sacar un resumen importante para tener las ideas principales, ¿no? De la bomba de Liebresal. Y yo, por experiencia, es de las mejores cosas que hay a nivel del paciente. ¿Qué pasa? Y es lo que decías, ¿por qué la pone la unidad del dolor? Porque estas bombas al principio salieron para mitigar el dolor en pacientes con ciertas patologías, sobre todo neurológicas, ¿vale? Que no tenían dosis muy altas de morfina y no había tutía de bajárselas.
Entonces ahí se vio y sí ponemos el baclofeno intratecal en vez de morfina. Y entonces se probaron varios pacientes, vieron que funcionaba y automáticamente no solamente se utiliza para morfina, sino también para baclofeno. Y de hecho tengo un paciente que es un lesionado medular, pero lo llevamos nosotros, aunque no es múltiple, porque tenemos el tema llevamos nosotros el tema de la bomba. Y conjuntamente con la unidad del dolor, este paciente lleva baclofeno más morfina en la bomba mezcladas para quitar espasticidad y al mismo tiempo el dolor. Pero esto ya es otro concepto un poquito, esto Sí, necesitaría sí, no, es la leche, la 2 leche. horitas porque es un tema de dosificación, de quedar de acuerdo con las unidades del dolor. Pero estas bombas en principio se generaron para poner morfina intratecal o incluso lidocaína intratecal para anestesiar o eliminar el dolor en lesionados medulares. Luego se vio que era beneficioso para la múltiple, mucho. Muy bien. Qué generoso eres, Miki, por Ah, facilitarnos todo ese material. no, No a sé- ver, es una cosa que yo ya tengo y si lo tengo, igual que el vídeo, lo tengo en catalán, pero lo tengo, se ve y es una cosa que yo creo que está ahí, es para compartir. Genial, muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo a nuestro compañero. No sé si hay algo en el chat. No. Bueno, para mí, doy así nada, margen por si alguien se anima a hacerte alguna pregunta. Para mí ha sido una sesión muy enriquecedora, gracias sobre todo al excelente abordaje que has hecho, Miguel. Así que te agradezco profundamente que puedas compartir tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos en general, pero en específico en este webinar sobre el manejo y la recarga de bomba de baclofeno intratecal, que me parece que es verdad que no es una cosa que se haga de manera muy frecuente, pero efectivamente, como dice María José, muchas veces la falta de conocimiento hace que le tengamos miedo, que incluso los pacientes no vean pues esa unión, ¿no?, entre los profesionales de cara a que todos le demos la misma información y que ellos crean con firmeza en un protocolo del que seguramente puedan salir muy beneficiados. Así que agradecidísima que hayas inaugurado además nuestros webinars del grupo de estudio, porque además me parece el clarísimo ejemplo de cómo nutrirnos de los conocimientos de otros compañeros, sobre todo desde tu experiencia. Así que creo que no ha podido ser mejor elección y de verdad muy agradecida que ya hayas querido compartir con nosotros este tiempo. Luego también agradecer también a todos los asistentes la participación y bueno, confiamos en que esta jornada haya aportado herramientas útiles para nuestra práctica clínica diaria y que este sea solo el comienzo de muchos más encuentros formativos y colaborativos. Así que nada, nos vemos en el próximo webinar. Que tengáis un muy feliz verano. Os mando un abrazo a todos y nos vemos a la vuelta. Oye, nos hacemos una foto del final para comunicación, que nos lo ha pedido Ana Duro, por favor, que no ha podido estar hoy por circunstancias familiares. Le mandamos un beso enorme y no sé si hay posibilidad de poner la cuadrícula con los asistentes para poder que luego lo cuelguen en la página de SDN. No sé si está Lourdes por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Habría posibilidad de, bueno, Está- si Ya queréis está, poneros digo del que vídeo los que estáis si conectados? queréis abrir vídeo, eso ya voluntario. Vale. Si queréis abrir vídeo y nos hacemos una foto todos. Voy a ser malo, pero la gente abre la cámara y se retoca el pelo. Yo no puedo. Ay, yo Con creo las que no pintas que sé. tengo Mira. yo, macho. Sí. Bueno, pero que no pasa nada, que es una foto de familia. Es una foto de familia. Pues sí, esto ya ves, en toda la vida. A ver, no sé si. Porque veo por aquí quitados a Ana Hernando, Mercedes García, que se han quitado el bloqueo del vídeo, pero yo no las veo aquí en la cuadrícula. ¿Lo podéis ver vosotros? No, siguen con el bloqueado. Ay, qué lástima. Y por allí veo, alguien está trabajando esta Hola, tarde. Hola. Hablamos de, hola. si os fijáis, por si habéis dejado de trabajar, una de ellas, la Xiaomi 200 y pico, fijaros, ¿eh? Están ahí currando, ¿eh? Bueno, no sé si, no creo que lo vayamos a poder conseguir porque no veo aquí las cuadrículas de la gente. Yo sí que la tengo, cariño. Tú la Sí, quieres, pues haz un pantallazo, ¿no? O pues algo se hace así. un pantallazo con todos Ya juntos está, ya y hicimos. así. Tenemos bastantes, salís bastantes. Genial, pues nada. Vale, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Disfrutad mucho de las merecidas vacaciones, ¿vale? Muchas Igualmente. gracias por conectaros hoy, por vuestro Gracias, apoyo. Miki. El Y listón muy a que alto. vosotras. descanséis. Muchas gracias, Igualmente, Miki. chao. Gracias, Genial. Miki. A Un vosotras. besazo. Una abrazada. Adiós. Adeu. Adiós.